Hola mis queridos videoyentes, yo Cuauhtémoc Jerez Jiménez, Cuau para los cuates, coautor en las redes sociales. Hace ya más de una semana que no venía a asomarme por aquí. Eh, y es que estoy atravesando un momento difícil emocionalmente, hay un primo muy grave en el hospital, este, y no tenía ánimos, la verdad, como para venir a platicarles de otras cosas, ¿no? Eh, Pero dejé pendiente, les prometí en el último video que salió larguísimo de más de una hora y que afortunadamente he tenido buena respuesta. Este, en ese video yo había comentado que quería abundar un poquito más sobre esta estrategia que va del movimiento de regeneración nacional a la cuarta transformación de la vida pública de México y hacia la República Amorosa. Es decir, que lo que se plantea Andrés Manuel López Obrador es una meta muy ambiciosa. No solo es, digamos, acabar con la corrupción, aunque este sea el meollo del asunto que quiere corregir López Obrador, en el entendido, y yo comparto la idea, de hecho mi padre hace muchos años, pero muchos años, lo ha venido diciendo, el gran problema de este país es la corrupción. Y él tenía una frase que me gustó mucho una vez. Dice, este país es tan grande que ni toda esta bola de ladrones se lo han podido acabar. Y esto lo decía antes de la instauración del régimen neoliberal o neoporfirista. Me gusta más neoporfirista porque como que tiene que ver más con los estilos de gobernar y por supuesto con la historia mexicana, ¿no? Eh, y efectivamente, como vemos, y esto lo ha dicho en repetidas ocasiones el presidente de la República, la corrupción genera violencia, la corrupción mata y la corrupción también genera pobreza, pero pobreza de la de a de veras. Otra anécdota que contaba mi padre, en aquel entonces daba yo era todavía puberto, tendría yo unos 12, 13 años, y decía que en una clase donde estaban viendo algo de la situación socioeconómica como factor que afecta al aprendizaje, eh, él daba estas clases en una escuela normal particular. Entonces pues iban niñas bien, ¿no? Niñas bien acomodadas, quiero decir, porque esta escuela no era barata. Entonces, de pronto mi padre, hablándoles de la pobreza, contaba que algunas de las niñas, estas muchachas, pues decían que no es cierto, que la pobreza no existía, que cualquier familia tenía suficiente para comer, aunque sea frijoles y tortillas y chile, ¿no? Entonces mi padre, un poco desesperado, les dice, es que ustedes de verdad que no saben qué es la pobreza, no saben lo que es el hambre, les dijo. Y entonces una de ellas se levanta, pide la palabra, se levanta y le dice, maestro, disculpe, pero yo sí sé lo que es el hambre. Porque una vez que íbamos rumbo a la frontera en el coche de mi papá, pues se descompuso el automóvil, se descompuso este coche y nos quedamos parados a mitad de la carretera. No, vayan ustedes a saber qué carretera de esas larguísimas que hay hacia la frontera, ¿no? Dice, y hasta que pasó alguien que nos ayudó, echó a andar el coche y ya pudimos llegar, no me acuerdo a qué ciudad, pero pudimos llegar a nuestro destino y ese día comimos hasta las 6 de la tarde. Maestro, yo sí sé lo que es el hambre. Mi papá contaba que mejor se quedó callado y cambió el tema, ¿no?
porque algo que dijo, ¿quién lo comentó? No me acuerdo si fue el Che Guevara, algún luchador socialista de los años 60, comentaba que el verdadero terror, porque a él siempre lo acusaban de terrorista, por supuesto, ¿no? Pero él decía, el verdadero terror, dice, es irse a la cama sin haber probado alimento y levantarse con la certeza de que no tienes nada para desayunar ni para darle de desayunar a tus hijos ni a tu esposa. Ese es el verdadero terror. Y yo creo que así es. Ustedes saben que durante estos gobiernos neoporfiristas que vienen desde Miguel de la Madrid, por lo menos, hasta el régimen el gobierno de Peña Nieto, la pobreza y la pobreza extrema aumentó muchísimo, tanto así que el famoso Coneval, que mide también la pobreza, tuvo que empezar a meter estratos en la pobreza. Entonces hablaban desde la pobreza alimentaria, que es la pobreza más extrema, cuando ya no tienes ni siquiera que comer, y hablaban también de la pobreza infraestructural, cuando pues, no posees una infraestructura para vivir, no tienes casa, si la tienes estás de arrimado o vives de prestado o pagas una renta que se te va atrasando. Y esto porque pues, se empezaron a dar cuenta de que más de la mitad de la población mexicana vivía en situación de pobreza. Y de estos, hoy diríamos, de estos 60 millones, una buena parte viven en pobreza alimentaria, no tienen para comer. En México, sobre todo las poblaciones indígenas rurales, todavía sufren de muertes de hambre, muertes por hambre. Estoy hablando de los rarámuris, por ejemplo. Es probable que en la selva lacandona también haya casos de estos, o bien las muertes por enfermedades infectocontagiosas que les pegan muy duro a los niños menores de 5 años, o bien la muerte materna infantil que generalmente se da por carencia de recursos. Es decir, si la situación del parto es medianamente difícil, pues la medicina contemporánea tiene con qué sacar adelante al recién nacido y a la madre. Pero en una situación de pobreza no hay manera, no hay manera. Y pueden morir los dos cuando el parto, insisto, es difícil. Hace muchos años también se hablaba de que el problema del desempeño académico de los estudiantes de primaria en México era generado por una mala alimentación que te llevaba a no tener los nutrientes suficientes como para tener un funcionamiento cerebral medianamente adecuado que te permitiera comprender los contenidos de la escuela primaria. Que muchos son inútiles, de acuerdo, pero esa es otra discusión. El caso es que, en contraste con todo esto, también tenemos que a partir del régimen de Salinas de Gortari empezaron a multiplicarse los multimillonarios, es decir, las personas que tienen más de $1,000 millones. En algún momento México llegó a tener 17 millonarios en la lista de Forbes, que nada más mete a los que tienen más de $1,000 millones. Creo que ya no son tantos ahora, pero sigue habiendo una gran cantidad. No, no es cierto. Sigue habiendo varios multimillonarios que concentran más o menos, las cifras oscilan entre el 80 y el 70% de toda la riqueza nacional. Y mientras, si estas son 17 familias, calcúlenle cuántos pueden ser. Bueno, el resto de la población vive o en condiciones de extrema pobreza, que son, insisto, 60 millones de habitantes pobres,
y unos cuantos que están en la clase media baja, unos cuantos millones más, tal vez decenas de millones. Entonces, esto no solo genera, ya dijimos, muerte, pobreza, hambre, enfermedades, sino que también provoca muy mala convivencia. Sobre todo porque ahora los lords y las ladies, que son un montón, pues actúan con la prepotencia propia de la gente aristocrática, de la gente que tiene mucho dinero y tiene mucho poder y tiene decenas de o miles tal vez de gente a su servicio, ¿no? Entonces, claro, le pueden decir de groserías, romperle un espejo al automóvil de alguien que hizo una mala maniobra y los afectó, ¿no? O está vuelvo con él, este loco de Lozano, Gilberto Lozano, que de pronto se pone como paladín y lo que hace es ir a increpar y amenazar de muerte a los empleados de la Compañía Federal de Electricidad. Porque también en algún manejo corrupto, este video fue filmado ya creo que en el sexenio pasado, les dio por empezar a lanzar cobros de luz estratosféricos a gente que no tenía cómo pagar, ¿no? Entonces él llega, y según esto, aboga por ellos, ¿no? Pero aboga mentándoles la madre, amenazando con linchar a los empleados de la Comisión Federal de Electricidad. Y esto sucede en todos lados. En las calles mismas, en las escuelas, en los centros de diversión. Es proverbial que en México la gente rica desprecia y maltrata a la gente que ellos consideran no rica, que no son de su clase social. Entonces creo que sí, el asunto de regenerar a este país tiene que ver con la regeneración no solo de las estructuras gubernamentales, no solo de los malos manejos que hacen políticos y administradores de los recursos públicos, no. Tiene que ver sobre todo con las formas de convivencia que tenemos. Gente que te mira con desprecio, ¿no? Te mira de arriba abajo, no te pela, y si te pela es para ofenderte o para humillarte. En fin. Entonces, creo que el diagnóstico que hace López Obrador es correcto. Este país no es pobre porque carezca de recursos, ni tampoco porque los mexicanos carezcan de laboriosidad o de ingenio. Esta es una visión de las clases altas. Ay, los mexicanos son flojos, son tontos, no se educan, ¿no? Y se educan en el doble sentido de la palabra. Ustedes saben que la palabra educación también tiene que ver con las buenas costumbres, con la urbanidad, ¿no? Con los modos diplomáticos, cortesanos de tratar al prójimo, ¿no? Y esto es lo que no tenemos. Vaya, por supuesto que entre ricos se tratan con extremo respeto y extrema amabilidad, pero a ver cómo se dirigen al mesero, o al portero, o al pordiosero, ¿no? En general es muy mala la convivencia. Pero además esto no solo es un problema, digamos, ahora sí, que de educación escolar o de educación moral, que dicen que la debe de dar la familia. Hay veces que la familia no tiene tiempo porque padre y madre se la pasan trabajando, porque también por carencia de recursos, carencia de distractores y carencia de, digamos, de una cultura elemental, pues llegan a tener muchos hijos, ¿no? Entonces, el diagnóstico es cierto, pero además coincide con un proceso internacional. Los geopolíticos, hoy se les dice así, tienen en cuenta mucho
la dinámica internacional, cómo va evolucionando económica y políticamente el mundo, las distintas naciones. En mis tiempos de estudiante, en los 70s, pues no se hablaba de la famosa geopolítica, aunque sí se trataba, aunque sí era tomada en cuenta como parte del contexto histórico o el contexto internacional en el que se desarrollaban los procesos sociales de cualquier país, incluyendo México. Y México tiene un problemón, ¿no? Ya lo había comentado, eso me llevó muchos minutos en el video anterior. Pues el problema es nuestra vecindad con los Estados Unidos. Y somos como la bisagra entre el mundo hiperdesarrollado, que son los Estados Unidos, y un poco Canadá también, y el mundo muy subdesarrollado, muy pobre económicamente, aunque sean muy ricos naturalmente, de toda Centroamérica, ¿no? México mismo está partido en ese sentido. Los estados del sur tienen gente trabajadora, gente laboriosa, gente esforzada y gente noble, ¿eh? Noble de sentimientos, noble de trato. Y el norte no. El norte, a pesar de que son, digamos, de mucho menor riqueza en cuanto a recursos naturales, son gente que tiende a ser brusca, que tiende a ser, diríamos desde aquí, desde el altiplano del Anáhuac, del Valle de México, que tienden a ser groseros, ¿no? Ellos dicen que son muy francos y que a todos le llaman por su nombre y que al pan pan y al vino vino, ¿no? Esto es a veces, y esto es frente a ciertos interlocutores, porque yo he visto también a muchos norteños, llámenles de Monterrey, de Tamaulipas, de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, de Sinaloa, de Coahuila, que entre ellos se tratan con suma cortesía, ¿no? Y suelen ser también físicamente diferentes, es gente muy grande, muy alta, ¿no? Mayoritariamente blancos, ¿no? Bastantes rubios, a diferencia de lo que sucede en el sur del país y en el sureste. Porque allí la gente es morena, más bajita, más sencillita y todavía con resabios de las lenguas indígenas, ¿no? Hay quienes incluso no hablan el español, ¿no? Que hablan alguna de las variantes de la lengua maya, del zapoteco, del náhuatl, en fin. Entonces hay que recomponer todo esto, porque este tipo de trato sí genera odios. Y creo que el movimiento de regeneración nacional lo que hace es aglutinar, juntar a las grandes masas de población que han padecido este trato diferencial, este trato clasista, racista, cromatista o bien etnicista, ¿sí? Por economía, por apariencia física, por forma de hablar, por forma de vestir y hasta por la dieta que se come. Yo conocí hace como 45 años a una buena cantidad de familias, ¿no? Que decían, oye, pues con unos taquitos, ¿qué? ¿Tacos? Pues ni cuando era pobre. Nunca fueron pobres, ¿no? Y después iban los tacos. Claro, ya los tacos ya están aceptados en todos los niveles, son una delicia y son muy buen alimento. Mentira que te desnutre. Puede ser un alimento muy completo, comerse 3 tacos, 4 tacos, 5 tacos. Hay quienes, yo mismo me comía 10, 12 tacos, dependiendo del tamaño del taco. O bien tamales, o bien frijoles, ¿no? Frijolero es una ofensa que utilizan los estadounidenses para referirse a los migrantes que van a trabajar al campo de ellos, de los Estados Unidos. Frijoleros, ¿no? Uy, qué ofensa. Comen frijoles. Pues el frijol es un estupendo alimento, ¿no? Bueno, en fin. Entonces creo que ahí es a donde quiere incidir López Obrador y por eso convocó y juntó a mucha gente para hacer el movimiento social que se llama
de regeneración nacional. Insisto, no solo toca la política, no solo toca la economía, trata de tocar también las formas de convivencia. Por eso él es como es y por eso lo desprecian tanto los... A mí no me gusta llamarles fifís, yo les llamo simplemente los burgueses, ¿no? Y aristócratas. O bien plutócratas. ¿Por qué? Pues porque no es un presidente que parezca maniquí, ¿no? Frecuentemente está despeinado, frecuentemente trae los zapatos polvosos, habla con mucha naturalidad, ¿no? Y esto no es porque sea un tipo poco cultivado. El hombre ha escrito montones de libros, lee muchísimo. Su mujer, Beatriz Gutiérrez Müller, es una mujer de alta talla intelectual. Tengan en cuenta que es becaria del Sistema Nacional de Investigadores, creo que en el nivel 3, en el más alto, porque efectivamente ha hecho investigaciones históricas y filológicas, ¿no? Muy, muy importantes. Una mujer muy culta. López Obrador es así, pero no le gusta mostrarlo. No hace ostentación de ello. Cuando no tiene que estar con el traje y la corbata porque está ejerciendo la función presidencial, pues él se pone su guayabera o su camisa y sus pantalones simplemente, ¿no? Sin saco, sin corbata. Que además son prendas muy incómodas, yo también las detesto, pero bueno. Esta gente es la que se nucleó alrededor de la propuesta de hagamos un movimiento social que intente regenerar a este país, a esta nación. Y claro, cuando ya es gobierno, cuando ya por fin respetan el resultado electoral, y no por respetuosos, el INE no es así que digas, uy, qué democrático. Al INE se le han perdonado, voy a hacer un breve recuento de memoria, al antecedente del INE, cuando era la Comisión Federal Electoral, que dependía de Gobernación, pues se le hizo el fraude del 88, ¿no? Cuando se cayó el sistema. Y sí, fue Bartlett el encargado de anunciar que se había caído el sistema. Hay crónicas de gente cercana que estaba en el proceso electoral que señala que Bartlett no quería dar a conocer esto. ¿Cómo es que de pronto se paró el conteo de votos ya en la noche? ¿No? Y que sí fue obligado por Miguel de la Madrid y por Carlos Salinas de Gortari que declarara esto. Esa es una de la Comisión Federal de Electricidad. Después, como hubo mucho descontento y hasta la fecha existe la convicción, estoy convencido, que esa detención del conteo fue para alterar las actas. Fue otro momento en que los votos ya contados, dándole el triunfo a Carlos Salinas de Gortari por encima de Cuauhtémoc Cárdenas, también compitió Manuel Cloutier, el maquillo, el papá de Tatiana. Y recuerdo que Cloutier dijo, le preguntaron, oiga, ¿usted cree que hubo fraude? Y dice, miren, yo no sé si hubo fraude o no, pero lo que sí les puedo decir es que Salinas no ganó, ni yo tampoco. Entonces, ¿quién había ganado según las cuentas de Manuel Cloutier? Cuauhtémoc Cárdenas. No hubo manera de revertir ese resultado fraudulento. Ya con el Instituto Federal Electoral autónomo, ya no una instancia que dependía de la Secretaría de Gobernación, pues sucede el fraude del 86, ¿no? Cuando López Obrador va adelante en todas las encuestas, viene la elección, empiezan los conteos, y en los conteos la elección estaba cerrada, pero López Obrador iba rebasando por varios puntos porcentuales a Felipe Calderón. Y luego en la noche de pronto empieza a repuntar Felipe Calderón y a caer la votación
de López Obrador. Esto es insólito porque ya entonces López Obrador ya había recorrido varias veces el país, ya andaba en lo que siguió haciendo años después, y hasta la fecha, ¿no? Recorriendo el país, recorriendo las comunidades más pobres, hablando con la gente, captando los intereses, las necesidades de la gente. Entonces es pensable, y hay estudios que lo demuestran, que el voto rural, el voto de las poblaciones alejadas de las ciudades, era mayoritariamente para López Obrador. Entonces no se explica cómo fue que en las últimas horas Calderón rebasa a López Obrador y lo rebasa por muy poquito. Gana por el 0.56%, es decir, menos de un punto porcentual de ventaja. En otros países esto hubiera obligado a una segunda vuelta, pero la legislación mexicana hasta la fecha no admite las segundas vueltas electorales. Y luego hubo evidencias documentadas por muchos periodistas de que un pariente de doña Margarita, la esposa de Calderón, había trabajado con el equipo de cómputo del Instituto Federal Electoral y que él introdujo un algoritmo que por cada voto que ganaba López Obrador en el sistema de cómputo le aumentaban, si no recuerdo mal, 3 votos a Felipe Calderón. Entonces ahí vino la certeza del fraude. Se documentaron robos de urnas, las famosas urnas embarazadas, urnas que tenían, digamos, estaba en una casilla electoral, por decir algo, para 600 electores y de repente la urna aparecía con 1000 y en esas urnas indefectiblemente ganaba Felipe Calderón, en cada urna, ¿no? En cada casilla electoral. Y se sabía pues ya de las mañas que habían desarrollado los priistas para alterar el voto. Y tenían nombre, el mapacheo, el ratón loco, el carrusel. Era una gama bastante grande, eran muy creativos para hacer tranzas electorales. Y parece que aquí las hicieron a favor de Calderón porque ya no querían que llegara López Obrador. Esa fue otra. La elección de Peña Nieto rebasó por mucho el gasto de topes de campaña. Hoy, afortunadamente, se están investigando ya jurídicamente de dónde llegaron esos financiamientos para que Peña Nieto, el PRI, en su campaña, regalaran tarjetas Monex, que son tarjetas de débito, cargadas con 5,000 pesos, a cambio de que la gente votara por el candidato del PRI, por Peña Nieto. Mucho de la estafa maestra, si no es que toda la estafa maestra, la operación Fénix, creo que se le llamó en el norte, que también fue como la estafa maestra, una triangulación entre los recursos del Estado, del gobierno del Estado, que contrataban a universidades y estas universidades a su vez contrataban a empresas fantasmas para hacer, vayan ustedes a saber qué tipo de trabajos, hacían facturaciones falsas y esa lana se iba para la campaña de Peña Nieto. En gastos para los medios de comunicación, para su campaña, fue, no recuerdo, creo que fue 5 veces mayor que el límite que había puesto el propio Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y luego, para las elecciones del 18, en las que sí gana López Obrador, pues se registran 2 candidatos independientes. Y se sabe y se publicó en su momento que tanto el Bronco como Margarita Zavala llenaron el requisito para ser candidatos independientes con credenciales de lector falsas, con firmas falsas, con gente que no existía.
Y el INE los aceptó. Y compitieron y recibieron su dinerito para las campañas. Márgara Zavala era tan mala candidata que se retiró muy pronto de la contienda, ¿no? Entonces, pues ahí tienen ustedes, o sea, si como candidata no la iba a hacer, pues ¿cómo es posible que haya obtenido los muchos millones de simpatizantes para registrarse como candidata independiente? En fin. Ya más recientemente, hubo un fraude claro en el Estado de México. Salió del Mazo, el cuarto del Mazo, que es gobernador del Estado de México, porque es una dinastía, también emparentados con Montiel, o otro gobernador del Estado de México, que fue el que encargó que se reprimiera a los manifestantes de Atenco, que estaban en contra de la construcción de un aeropuerto allí, y se manifestaron, mandaron al ejército, mandaron a las policías del Estado de México, y bueno, fue una represión brutal. Hubo muertos, hubo muchas mujeres violadas, hubo muchos detenidos y torturados, ¿no? Pero esto fue antes. En la elección en el que este último gobernador, el que se llama Del Mazo, se apellida Del Mazo y que parece un maniquí, ¿no? Perfectamente bien vestido, bien peinado, y hasta blanquito, yo creo que se blanquea la piel o algo así, ¿no? Y un porte de sangrón, iba a decir de mamila, pero bueno, ya lo dije. Gana, y gana también por muy poquito margen. Entonces hay evidencias, por lo menos sospechas muy fundadas, de que ahí también hubo un fraude. ¿Qué hizo el INE? Callado, silencioso. Y estos últimos dos casos ya sucedieron con el Instituto Nacional Electoral actual. Bueno, entonces, estamos conscientes, López Obrador también está consciente, no basta con el triunfo electoral. Esto tiene que avanzar más. Vaya, ni siquiera le va a alcanzar lo que resta de su sexenio para lograr esta regeneración nacional. Es un proyecto de largo plazo. Porque la población mexicana se sigue sintiendo muy lastimada, muy ofendida por la disparidad económica, por un lado, pero sobre todo por el tipo de trato que les dan la gente nice, la gente bonita, la gente bien, a los que no son así, ¿no? Entonces, bueno, él entra al gobierno ya, pues, toma posesión, bueno, desde que es declarado triunfador, abrumadoramente, o sea, no hubo chance de que las trampas que sabían hacer los priistas y los panistas, el PRIAN, tuviera mayores efectos en el resultado electoral. Se hace de la presidencia de la República, convoca a un gabinete a trabajar con él, a gente muy diversa, ¿no? Desde la jovencita María Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo, bellísima, además brillante, valiente, ¿no? Muy joven, hasta el señor Jiménez Espriu, que sí trabajó con regímenes priistas, pero que también se sumó a la Cuarta Transformación, o un Manuel Bartlett, que aunque no es del gabinete, la Comisión Federal de Electricidad no está integrada al gabinete, es a lo que antes le llamaban el gabinete ampliado, pero que dio muestras a lo largo de su vida después de esta vergüenza de la caída del sistema, de ser un nacionalista convencido y sobre todo un gran conocedor de asuntos energéticos, particularmente de la electricidad, que estuvo en contra de la desaparición que hicieron Calderón y Javier Lozano de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que era la compañía que generaba y distribuía energía eléctrica a todo el Valle de México. Bueno, los desapareció de un plomazo, metieron al ejército a la sede de la Comisión de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y a las sedes del sindicato
del SUTERM, que era el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, un sindicato combativo de izquierda. Muchos fueron encarcelados, a la mayor parte de la gente no la liquidaron, ¿no? Simplemente fueron despedidos. Y claro, ya estaban fraguando estas cosas que se han dado a conocer ahora, que los tratos que tienen con Iberdrola, la generación de energía eléctrica exclusivamente en manos de la Compañía Federal de Electricidad, pero esta ya tenía atribuciones para contratar a otros agentes que le ayudaran a producir y distribuir energía eléctrica. Todo esto lo hizo posible el INE, ¿no? Entonces, bueno, si todo esto lo hizo posible el INE, si esto fue otra lastimadura, súmenle a Atenco, súmenle a Yotzinapa, súmenle la Casa Blanca. Yo creo que fue muy claro, ¿no?, que en sus primeros años, después del gran éxito, después de aquel relumbrón de haber salido en la portada de la revista Times como el hombre que iba a salvar a México, pronto la población en general se dio cuenta de que no, de que era lo contrario, de que iba a saquear a México y de que lo iba a entregar a las grandes empresas, a los grandes consorcios internacionales vía corrupción. Hoy está Lozoya, ¿no?, soltando la sopa, está cantando de todas las corruptelas en las que se vio envuelto, siendo un funcionario de tercer nivel en el gabinete, director de Pemex. Pero claro, fue el coordinador internacional de la campaña de Peña Nieto. Desde entonces, desde la campaña, este señor hizo tratos, entre otros, con Odebrecht, ¿no? Obtuvo mucho dinero de sobornos, de contratos amañados, ¿no? Y ese dinero se fue para las arcas del PRI para poder hacer que Peña Nieto le ganara a López Obrador con un 5% de ventaja. Esto ya no pasó en el 18. En el 18 fue abrumadora la votación a favor de López Obrador. Claro, en la visión de ellos, ¿no? Todos los que votamos por López Obrador somos tontos, no pensamos, somos insensibles, ¿no? Pues no. Hay una gran cantidad de gente muy bien preparada que simpatiza y milita con López Obrador. Su gabinete, insisto, es un gabinete plural, integrado mitad y mitad, mujeres y hombres, y tiene desde los viejitos de 80 y tantos años, como Jiménez Espriu, que está muy lúcido, que ha hecho cosas muy interesantes, hasta la jovencita, ¿no?, María Luisa Albores, que además es muy guapa, ¿no? Y ya se ha visto, ¿no?, ha salido en videos cómo sesiona con sus colaboradores López Obrador. Híjole, es más abierto el ambiente allí que en una buena aula de una universidad, ¿no? No hay maestro. López Obrador está nada más coordinando la discusión, de repente dando alguna línea, ¿no? Y los que tienen que decir algo lo dicen abiertamente. Y ojo, López Obrador escucha. Esta es la cuarta transformación de la vida pública de México, que está centrada, sí, en el saneamiento, en la reorganización, en la reingeniería, dirían los neoporfiristas, de la estructura del gobierno. Y esto tiene que ver también con las reformas legales. ¿Hacia dónde va todo esto? Hacia una república morosa. ¿Qué significa república morosa? Pues atendiendo nada más a la etimología, ¿no? Res pública, o sea, la cosa pública, los asuntos públicos, los asuntos que nos atañen a todos, que tengan que ver con el amor, aunque suene cursi y ridículo. Pues yo, como medio le hago a la poesía, pues me suena maravilloso, ¿no? Pues es John Lennon, All You Need Is Love, es Jesucristo, ¿no? Son los grandes mesías religiosos hablando de la necesidad de que los seres humanos se amen. En México esto cada vez ha sido más difícil por esas disparidades, por esas desigualdades,
por esos robos monumentales que han hecho de los bienes de este país, los bienes naturales y los bienes tecnológicos. Entonces hacia allá va. Por eso mi insistencia, y aquí la repito, no le llamemos la 4T, es la cuarta transformación, ya está abreviado allí, porque le falta de la vida pública nacional. Esto es lo que está haciendo López Obrador. Y todos sus colaboradores y todos sus militantes y todos sus simpatizantes e incluso sus adherentes. Claro, ¿quiénes protestan? Pues los que creen que se les va a acabar el dinero. Los que están pensando que lo que está haciendo López Obrador es empobrecer más a la gente. O sea, ya ni se informan, y si se informan en estos medios de comunicación que son muy mentirosos, que yo nunca había visto de verdad. Tengo 63 años. Nunca en mi vida había visto tantas mentiras en un periódico de gran prestigio como por ejemplo el Reforma o el Universal. Yo conocí al señor Ili Ortiz, que fue dueño, director del Universal durante muchos años, y en aquellos años él se preciaba de que su página editorial estaba balanceadísima, la mitad de izquierda y la mitad de derecha. Hoy no se puede decir eso. Aunque hay buenas plumas democráticas, honestas, en el Reforma y en el Universal, están cargados de verdaderos escritores falaces, ¿no? Está bien que tengas una postura y que la defiendas, pero no con base en mentiras. Lo mismo pasa con las televisoras, hasta la fecha, Televisa, TV Azteca y ahora Grupo Imagen. Cuentan tal cantidad de mentiras y las presentan como noticias veraces, ya sea totalmente falsas, ¿no? Como aquello de que dijo Loret, que López Obrador mandaba traer a un médico extranjero, no sé si estadounidense o europeo, que cobraba carísimo, porque tenía una afección en el cuello, ¿no? Hasta los que no sabemos, bueno, yo más o menos sé un poquito, pero hasta los que no saben dicen, una afección en el cuello, y esas caminatas que se echa, y esa abrazadera que se daba con la gente, pues con un problema del cuello no se puede. Y luego peor, si alguna vez lo han visto jugar béisbol, a sus 65 años tiene, 65 años de edad, Andrés Manuel sigue lanzando la bola como un pitcher profesional, durísimo, velocísimo, y sigue bateando como cuarto bat. Entonces, pues, no perdamos de vista que esta es la estrategia del movimiento de regeneración nacional que tendría este partido político, recuperar esa idea de ser movimiento, de volver a salir a las calles, a convencer amablemente a la gente, a repartir la propaganda, a tocar en las casas para volver a convencer. Y por supuesto mantener las estructuras gubernamentales con sus cuadros. Y que no pierdan sus mejores cuadros. Ya creo que tiene suficientes como para reconstituirse, pero bueno, hay un problema de dirigencias. Empiezan a formarse tribus, hay riesgos, ¿no? En Morena. La cuarta transformación va construyendo aquello que le dicen las ocurrencias, las obras faraónicas. Está demostrado, si ustedes atienden a las cifras que da el gobierno, está demostrado el gran ahorro que se tuvo al cancelar el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el de Texcoco, y construir un nuevo aeropuerto en Santa Lucía y mantener los otros aeropuertos que pueden ser, digamos, la cadena aeroportuaria de la Ciudad de México, del Valle de México. El aeropuerto Benito Juárez, el que está, el viejo aeropuerto, pues, el aeropuerto de Toluca, eventualmente el aeropuerto de Puebla, de tal manera que con un enorme conglomerado urbano va a tener mucho más
capacidad de recepción de vuelos nacionales e internacionales. Y está saliendo en la tercera parte y se está construyendo mucho más rápido de lo que iba el de Texcoco. Además va a requerir mucho menos mantenimiento porque está asentado en tierra firme, no en un antiquísimo lago. Es cierto, o sea, por más que las energías limpias urjan en el mundo entero, híjole, barcos, aviones, ferrocarriles, la inmensa mayoría de automóviles, motocicletas, se siguen moviendo con combustibles fósiles, con petróleo y derivados del petróleo. Entonces, para México es muy importante ser autosuficiente en materia energética, como lo fue durante muchas décadas, hasta que llegaron los neoporfiristas, ¿no? México tiene una banca muy chiquita y muy pobre, bancos. ¿Por qué? Pues porque se vendieron los bancos a privados y muchos privados extranjeros. Los grandes bancos que hay en México no son de México. Son el Citibank, Banamex, son el BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, español, que era el Banco de Comercio, ¿no? El Banco Comercial Mexicano, Comermex, es hoy, si no mal recuerdo, el Scotiabank. Escocia. No tenemos bancos. Se deshicieron de ellos. ¿Por qué? Pues porque recibían dádivas enormes. Y porque la marcha del mundo apuntaba a la famosa globalización, que no fue más que el dominio económico creciente de los países poderosos, de los países industrializados. Y claro, el pretexto es, pues es que ya el nacionalismo hay que atenuarlo, ya la producción local ya no alcanza, ¿no? Y ahora, yo no sé cómo le hizo López Obrador para entender que la globalización estaba, si bien empezó como buen globo, ¿no? A inflarse, a cubrir toda la tierra, y pronto se dieron cuenta de que los países proveedores de materias primas estaban llevándolas de perder. México sigue siendo un país proveedor de materias primas. También tenemos una planta industrial considerable, pero esa no está en manos de los mexicanos. Bueno, el caso es que ya desde, por lo menos desde la crisis del 2008-2009, se vio que la globalización estaba llegando a su límite y que ya empezaba a contraerse. Hoy se habla de que, si bien todavía no se alcanza al regreso del nacionalismo, que los procesos de globalización van a ser a nivel regional. Entonces ya no sería globalización, sería regionalización. Y en este marco se encuadra, por ejemplo, el famoso TEMEC. Y López Obrador ha alineado su política económica, su política diplomática a esto, a quedar en buenos términos, a estar en buenos términos con los países globalizados o globalizadores, y a darse cuenta de que ya el unilateralismo que implicó la globalización, es decir, los Estados Unidos eran la preeminencia, pero completa en el mundo, y de pronto vuelve un multilateralismo, o por lo menos un trilateralismo, es decir, hay tres potencias que son las tres potencias mandonas en el mundo, en términos económicos, en términos ideológicos, en términos militares, ¿no? Y son los Estados Unidos, que vienen una caída bastante precipitada, China, que no parece, no se ve para cuándo va a parar de crecer y de expandirse por todo el mundo, no en los términos en que lo hizo Estados Unidos tampoco, o que lo hizo Inglaterra, o que lo hizo España, no, en términos un poco más amables, que no son hermanas de la caridad, decía Pepe Mujica, pero no son el Fondo Monetario Internacional tampoco. Y la tercera potencia es, por supuesto, Rusia, que después de la debacle que hubo con Gorbachev al diluir la Unión Soviética, Putin ha logrado
volver a levantar en términos científicos, tecnológicos, económicos y de influencia política a ese país. Yo no sé si todos ellos vayan hacia la República Amorosa, pero Andrés Manuel sí encuentra los elementos propicios en el entorno internacional y por supuesto sabe que es una urgencia para este país acercarse a la República Amorosa, que no va a ser posible mientras no se dé esa cuarta transformación de la vida pública mexicana, y esto no va a ser posible si el movimiento de regeneración nacional se extingue. Entonces, pues ahí está un poquito todo esto. Yo lo iba a hacer cortito, llevo 50 minutos. Recuerden, soy Cuauhtémoc Pérez Jiménez, Cuau para los cuates, coautor en las redes sociales, pero mi mejor apodo y el más reciente es Tau. Así me dice mi nieta. Tau. La adoro. Nos vemos.